Muy buenas tardes, otra vez de nuevo con ustedes para contarles mi segundo cuento. Este lleva por título Cuidado con la desobediencia. Josecito era un niño de 12 años que vivía con su madre Sara, su hermano mayor Juancho y su hermana menor Gina en una casa muy humilde en las afueras de la ciudad. El padre Josecito los había abandonado ya hacía unos meses atrás y por eso su madre tenía que trabajar mucho para mantenerlos. Era un domingo en la mañana y Sara, aprovechando que estaba de descanso, decidió llevar a los niños hasta el río para que se divirtieran un rato. La familia estuvo casi todo el día en el río nadando, después jugaron, comieron sándwiches y frutas y se divirtieron de lo lindo. Josecito era un niño bien portadito, pero algunas veces le desobedecía a la mamá porque consideraba que ya tenía 12 años, que ya estaba grande y que no era un niño para que la mamá lo molestara tanto. Sara recogió a los niños y se dispusieron a devolverse para la casa. Ella se montó en la bicicleta, montó la niña y comenzó a manejar despacio, vigilando siempre a sus hijos. Mientras caminaban de regreso, Josecito miró hacia el cielo y se distrajo cuando vio una hermosa cometa de muchos colores ondeando de lado a lado. Josecito se detuvo un momento y comenzó a caminar en sentido contrario al de su familia. Sara lo llamaba y le decía que regresara porque ya iba a oscurecer, pero él le decía a su madre que no se preocupara, que él iba a mirar un ratico más la cometa, que siguiera adelante, que él pronto los iba a alcanzar. Estaban cerca de la casa. Como no era la primera vez que el niño se quedaba jugando, la madre ya estaba acostumbrada y le permitió que se quedara, pero siempre advirtiéndole que no se alejara demasiado porque era muy peligroso quedarse solo. Sara le pidió a su hijo Juancho que se quedara con el hermano, pero este no quiso, él estaba muy cansado y Josecito nos iba a demorar. La madre debía aprender a dejar de ser tan intensa. Ya estaban muy grandes como para que los protegiera tanto. Pero Sara no se sentía tranquila. Decidió llevar a sus dos hijos hasta la casa, dejarlos seguros, encerrarlos y regresar por su hijo menor. No le gustaba dejarlo solo, aunque él insistiera. Mientras su madre regresaba, Josecito necesitaba saber quién era el dueño de aquella hermosa cometa y se fue a buscarlo porque le quería preguntar dónde la había comprado para conseguir una para él. Josecito corrió por el campo hasta que de pronto se encontró de frente con un hombre que tenía la cara muy amable. Él era el dueño de esa cometa. ¡Qué suerte tenía! Josecito se acercó sin miedo. Él era un niño muy intrépido. No le temía a nada ni a nadie, a pesar de que su madre todos los días le advertía de lo peligroso que era estar cerca de extraños. ¡Qué boba! Josecito le preguntó al desconocido que si podía tocar la cometa y él le respondió que sí, pero que esa ya no la podía tocar porque se había acabado de romper, pero que si él quería, él tenía una nueva en su casa igual a esa, quizá más linda. Le dijo, si vienes conmigo, yo hasta te la puedo regalar. ¿De veras?, le preguntó el niño verdaderamente interesado. Pero también le dijo que no podía acompañarlo porque su madre venía pronto a recogerlo, que solo ahí había ido a la casa a dejar a sus hermanitos y que no se demoraba nada. Pero el hombre no se daba por vencido. Le dijo a Josecito que su casa quedaba muy cerca, que podían ir, sacar la cometa y regresar antes de que su mamá volviera, que no se preocupara por nada. Y lo dijo con un tono sarcástico y una sonrisa que logró asustar a Josecito. Así que Josecito acompañó a aquel desconocido, caminando a su lado y hablando de la cometa, sin saber el grave peligro en el que se encontraba. Josecito y el desconocido se alejaron demasiado del río y llegaron hasta lo que parecía ser una casa abandonada. Josecito sintió miedo. Le preguntó al desconocido que cuándo le daría la cometa
y él le respondió que pronto, que la tenía dentro de la casa. Pero Josecito no quería entrar allí. Esa casa se veía muy tenebrosa. Recordó constantemente las palabras de su madre y por primera vez en su corta vida se sintió en verdadero peligro. Temerosamente el niño le dijo al desconocido que ya no quería la cometa y que por favor lo regresara al río para encontrarse con su mamá, que le agradecía por su amabilidad, pero que él no podía quedarse. Lamentablemente para Josecito, él no recordaba el camino hacia el río porque estaba muy entretenido con la cometa y no se dio cuenta por dónde caminar. El desconocido, sin dejar de sonreír, tranquilizó a Josecito diciéndole que no se preocupara, que él no le iba a hacer ningún daño. Solo tenían que entrar a la casa, recoger la cometa y salir de nuevo. Además, adentro de la casa estaban sus dos pequeños hijos que podían ser sus amiguitos y quería presentárselos para que jugaran con él. Además, él tenía muchos juguetes nuevos que le podía regalar también. Pero Josecito seguía muy asustado y le dijo a ese señor que mejor dejaran eso para otro día. Se volteó para regresarse hasta su casa. Aunque no conocía el camino, algo en su interior de niño le decía que estaría más seguro perdido que junto a aquel señor. Finalmente Josecito se dio cuenta del peligro en el que se encontraba. Salió corriendo, quería escapar. Cuánta razón tenía su madre al advertirle del peligro de hablar con desconocidos. Josecito sabía rezar. Su madre le había enseñado desde que era muy pequeño. Su madre le había dicho que Dios vivía dentro de su corazón y que si lo llamaba, él saldría para protegerlo. Así que decidió llamarlo mientras corría. Le pedía a gritos perdón por desobedecer a su mamá y que por favor lo ayudara a salir con bien de esa situación tan peligrosa. El desconocido corría tras Josecito. Quería agarrarlo. En realidad él era un hombre malo, dedicado a robarse a los niños para venderlos en el mercado negro. Los atraía con las cometas porque a los niños les gustaba. No se daría por vencido. Estaban en el bosque, muy alejados de la civilización. Ninguna persona caminaba por esos lares. Era un lado muy peligroso y a él le encantaba el peligro. Josecito seguía rezando, pero esta vez en voz alta. Dios, 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 ayúdame, ayúdame, no me dejes solo. Ven por favor, ven en mi auxilio. Hazme el milagro de salvarme. Te prometo que nunca más voy a desobedecer a mi madre. Por favor, aunque encuentre a mi mamá, yo quiero irme a mi casa. Comenzó a llorar, seguía corriendo, pero su energía se agotaba. El malvado hombre estaba a punto de alcanzarlo. Finalmente pasó lo que todos temíamos. El hombre malo alcanzó a Josecito. Lo tomó por el cuello y lo arrastró por todo el camino. Ese mocoso no se le iba a escapar fácil, pensaba satisfecho. Josecito forcejeaba para soltarse, pero era un niño, era muy pequeño, era menos fuerte y tenía menos energía que aquel hombre malvado. Todo parecía estar completamente perdido para él. Le rezaba a Dios, le seguía rezando, invocaba su nombre, le pedía a gritos, por favor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, ven a mi rescate. El malvado se burlaba del niño, le decía que nadie lo salvaría, que esos bosques eran muy solitarios, que allá él se había robado muchos niños y que nadie lo había descubierto, que dejara de gritar, que dejara de perder el tiempo, porque nadie, absolutamente nadie, vendría en su auxilio. Pero Josecito sí creía en Dios. Su madre le había enseñado bien, él tenía mucha fe. Y a pesar del peligro en el que se encontraba, él sabía que Dios pronto vendría a ayudarlo. El hombre malo comenzó a apretar el cuello de Josecito. Quería hacerlo callar. No quería escuchar más sus gritos, solo llevarlo a casa para poder entregarlo con todos los demás a los compradores de niños que lo estaban esperando. Ya casi llegaban a la casa del malvado. Josecito se sintió perdido.
Sin embargo, no dejaba de rezar. De repente, en el cielo se abrió una nube. Josecito la miró perplejo. De la nube emergió una paloma blanca. Era la paloma más hermosa que Josecito pudo haber visto en su corta vida. La paloma volaba rápidamente hasta alcanzar una distancia prudente entre ella, el malvado hombre y el niño asustado. La paloma ondeó sus alas y lanzó con ellas finos hilos blancos que se iban apoderando del hombre malvado sin que éste pudiera soltarse. El hombre no lo podía creer, quería moverse, pero esos hilos se lo impedían. El malvado se vio a sí mismo levantado por los aires. Josecito se quedó paralizado por la emoción. Así era Dios, como una paloma blanca brillante, absolutamente divina. El malvado gritaba, pataleaba, movía los brazos intentando escapar, pero esos hilos eran demasiado fuertes. Una voz suave, muy diferente a las voces que Josecito conocía, le ordenó al niño que se fuera, que al final del camino encontraría a su madre, quien estaba buscándolo desde hace rato, que no se preocupara más, que todo estaría muy bien. Josecito se arrodilló, le dio las gracias a Dios, le preguntó qué iba a pasar con el hombre malvado. La voz le respondió: no te preocupes, hijo, todo estará bien. Vete en paz y por favor no vuelvas a desobedecer a tu mamá. Dios transportó al malvado por el aire hasta dejarlo caer dentro de un hoyo oscuro que el mismo malvado había abierto para asustar a los pequeños que él se robaba. El malo lloraba y gritaba. Josecito encontró a su madre, se subió en la bicicleta y se marchó con ella muy feliz, no sin antes darle las gracias a Dios por haberlo salvado del peligro y prometerle que de ese día en adelante él jamás volvería a ser un niño desobediente. También le dijo que lo amaba muchísimo y que lo amaría siempre. Dios le dijo al hombre malo que lo salvaría él también si prometía que nunca más volvería a hacer el mal, que si se arrepentía de corazón, él saldría de allí, pero que debería empezar una nueva vida haciendo el bien, devolviéndole a sus familias a esos otros pequeños que tenía encerrados en la casa. El hombre malo se dio cuenta de que lo que hizo en el pasado estaba muy mal y que si Dios le daba la oportunidad de vivir, él sería una buena persona. Se acostumbró a hacer de esa manera porque de pequeño sus padres lo maltrataban y por eso él se vengaba. Pero ahora se daba cuenta, gracias a Dios, que él sí podía ser diferente. Así que entre lágrimas le prometió a Dios ser mejor y Dios lo liberó. Y lo acompañó hasta la cabaña donde tenía encerrados a los otros niños. Esperó a que los liberara y se marchó volando hacia el cielo. Bueno, queridos amigos, este es el fin del cuento. Hasta una próxima ocasión. Gracias por ver mis videos. Por favor, denle like y que tengan un excelente fin de semana. Bye.